Amén. Bueno, vamos a continuar con Hechos 10. Vamos a ver hoy muchas escrituras y un solo capítulo. Hechos 10. Ubícate ahí, por favor. Hechos 10. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De las barreras que existen para que la palabra de Dios pueda trabajar en tu vida y para que puedas tener una relación con Dios y con las personas conforme a su plan. La pregunta que quiero hacerte hoy es: ¿hay barreras que están impidiendo que tu relación con Dios y con las personas sea conforme a su plan? Y para eso vamos a analizar Hechos 10. Empecemos ahí en Hechos 10 del 1 al 7. Va a estar acá. Si está pequeño es mejor que lo leas en tu Biblia. Hechos 10 del 1 al 7. ¿Estás ahí? Ok. Dice: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del régimen conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. ¿Qué características tenía Cornelio y su familia? Bueno, el versículo 2 dice claramente que él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios y que realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Con ese hombre que tenía estas características y con su familia, Dios empieza el camino para romper barreras que hasta entonces impedían que los gentiles pudieran tener la oportunidad de ser salvos. ¿Qué hizo Cornelio? Primero escuchó la voz de Dios. Versículo 4. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo al ángel. ¿Qué le dice el ángel? Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Y aquí es donde debes tener claro que no es en vano hacer obras de beneficencia para servir a otros. No es en vano. Que no es en vano ser temeroso de Dios. Que no es en vano ser devoto de Dios. Dios pondrá a las personas adecuadas en el camino adecuado para que te hablen de Él. Ahora, la pregunta es: ¿era suficiente ser devotos y temerosos de Dios? ¿Era suficiente hacer estas obras de caridad? ¿Qué tenía Dios preparado para Cornelio y para su familia? Dios toma en cuenta tus oraciones, tu devoción y tu caridad, pero hay algo más grande para tu vida: la salvación. Eso tenía Dios preparado para Cornelio y su familia.
la salvación. ¿Qué hizo Cornelio? El ángel le dice: envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Y él envía a esos hombres. Yo quiero preguntarte a ti que nos visitas hoy, si estás aquí, es porque Dios ha tomado en cuenta algo que estás haciendo, tu búsqueda. Y Dios te dijo: es tiempo de ir a escuchar la palabra de Dios. Eso es para ti. Y estás aquí. Y quiero darte la bienvenida por estar aquí. Es más, quiero hacer un ejercicio en este momento. Si viniste por primera vez, quiero que te pongas de pie, por favor. Si viniste por primera vez, o si estás visitándonos hoy, ponte de pie. Si todavía no estás congregándote con nosotros, ponte de pie. Quiero que lo hagas, por favor. Eso. ¿Quién más? Quiero que te pongas de pie. ¿Quién más? Muy bien. ¿Quién más? Hazlo sin temor. Queremos darte la más cordial bienvenida. Gracias. Dios quiere que escuches un mensaje que va más allá de una creencia, va más allá de si eres bueno o eres malo, va más allá de si haces obras de caridad o no, va más allá de si eres una persona bondadosa. Dios quiere hoy darte salvación, así como lo hizo con la familia de Cornelio. Dios está dispuesto a romper mitos, tradiciones, creencias para que alguien alcance la salvación. Dios quiere ir más allá. Él quiere darte la salvación que solo se consigue por medio de Cristo Jesús. Amén. Ahora quiero hacerte una pregunta a ti como discípulo y a un amigo que nos visitas. ¿Qué reacción tomamos cuando Dios rompe un mito en nuestras vidas, una creencia o una tradición? ¿Qué reacción tomamos cuando Dios nos dice: haz algo que tal vez tú pensabas y en tu mente estaba como: yo no puedo hacer eso, o yo no estoy destinado a hacer eso, yo nunca lo hice? Y cuando digo nunca, tengo que acordarme de pequeño mi hijo, ¿no? Él siempre decía, León, el más pequeño, decía: yo nunca he probado eso. Y lo repetía una y otra vez. Y tenía en su mente esa idea de que jamás había hecho algo. Vamos a ver cómo reacciona Pedro cuando Dios le dice que rompa con una tradición, con una creencia y con un mito. Hechos 10, 9 al 23, continuamos ahí. Al día siguiente, acuérdate que Cornelio envió a unos a que fueran a buscar a Pedro. Mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Versículo 11. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana. Gracias, hermano. Que suspendida por los 4 puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Versículo 13. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Versículo 15. Esto sucedió 3 veces y enseguida fue recogida la sábana al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón,
se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto les ha traído por acá? Ellos les contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. La reacción de Pedro frente al mito, la creencia y la tradición rota por Dios es la siguiente. ¿Cuál era el mito? El mito era: hay cosas puras y hay cosas impuras, hay personas puras y hay personas impuras. ¿Y Dios qué le dice a Pedro? Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. ¿Cuál fue la reacción de Pedro frente a este mito roto? En el versículo 14 vemos su primera reacción: cuestionar la voluntad de Dios. De ninguna manera, dice Pedro en el versículo 14, jamás he comido nada impuro o inmundo. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo reaccionas cuando en su palabra Dios rompe una creencia que tú tenías? ¿Reaccionas como Pedro? ¿Cuestionas la voluntad de Dios? Cuando ves en la Biblia que tienes que hacer algo que es concreto, tú dices: no, pero yo tengo mi manera de pensar. Es más, yo nunca he hecho eso. Pero Dios dice en su palabra algo, y la actitud que debemos tener es no cuestionar su voluntad, sino obedecer su palabra. ¿Estás por primera vez acá? ¿Escuchaste que Dios llamó a Cornelio? Hoy te está llamando a ti. La palabra dice que el mensaje de salvación es para todos. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a cuestionar la voluntad de Dios? Tal como lo hizo Pedro en primera instancia. Otra reacción de Pedro: necedad. ¿Cuántas veces tuvo que suceder la visión? 3 veces. Este número le persigue a Pedro. 3 veces. 3 veces negó a Jesús. 3 veces Jesús restauró a Pedro. 3 hombres buscaban a Pedro. Es curioso. A veces somos así también. Nos dice Dios claramente en la Biblia: debes vivir de esta manera. Y nosotros decimos: ¿seguro? ¿Seguro es así? ¿Seguro tengo que vivir así? Y Dios nos sigue mostrando: sí, así es. Jóvenes, a veces Dios nos dice: vive en pureza. Trata a las jóvenes como si fueran tus hermanas, con toda pureza. Y tú dices: ¿seguro? ¿Seguro es así? Pero ahí está, ahí está. Y tú dices: ¿seguro? Casados, a veces la Biblia nos dice: ama a tu esposa. Y nosotros decimos: no sería la que tiene que amar. Sí, tiene que amarte. Tú tienes que amar a tu esposa. O al revés, no. Solteros, a veces decimos: mira, cuando eres soltero tienes la oportunidad de llevar el mensaje a muchas personas. ¿Seguro tengo que dedicarme a evangelizar de soltero? Me acuerdo, ¿por qué no me caso, no? No, evangeliza. Bueno, todos hemos tenido alguna vez una actitud de necedad. Más adelante vamos a ver cómo Dios, por medio de su Espíritu, tuvo que hablarle a Pedro para que él actúe. Esa es la otra buena noticia para ti que eres discípulo.
A veces tenemos esa actitud de necedad, pero amén, tenemos el Espíritu de Dios que nos puede ayudar a actuar, tal como pasó en el 19. Versículo 19 dice claramente que mientras Pedro seguía reflexionando sobre esto, el Espíritu de Dios vino sobre él, le dijo: ve con esos hombres que yo te envío. Esa es la buena noticia para nosotros como cristianos, como discípulos. Tenemos el Espíritu de Dios y Él nos va a direccionar aún y a pesar de nuestra necedad y de que muchas veces cuestionamos la voluntad de Dios. El Espíritu nos va a guiar. La reacción que Dios espera que tengamos cuando Él rompe un mito, una creencia o una tradición. ¿Te has puesto a pensar cuál es la reacción que Dios quiere que tengamos? ¿Cuál es la forma correcta de reaccionar cuando su palabra nos muestra que hay algo distinto a lo que nosotros pensamos? Vamos a la Biblia, Hechos 10, la segunda parte del 23 hasta el 29. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró a la casa conversando con él y encontró muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles: ¿para qué me hicieron venir? La reacción que Dios espera de nosotros: primero, obediencia. Pedro se fue con ellos. Sí, estaba un poco confundido. Había cuestionado la voluntad de Dios. Se había mostrado un poco necio. El Espíritu trabajó en él y obedeció. Y es lo que espera Dios de ti y de mí. Que cuando Él cambia nuestra manera de pensar a través de su palabra, no cuestionemos. Sí, podemos reflexionar, podemos pasar muchas horas dudando de qué hacer. Pero después de eso, hay que obedecer. Y Pedro lo hizo. Y ese es el buen punto para Pedro. Obedeció. Se fue sin poner ningún tipo de reparo. Me voy con ellos. Amigo que nos visitas hoy, el mensaje es claro. Dios quiere darte salvación. ¿Qué vas a hacer? Amén. Ese es el mensaje que Dios tiene para ti. Cornelio llamó a Pedro y Pedro fue a buscar a Cornelio. Actitud de obediencia de ambos. Muchas veces pasamos años preguntándonos: ¿será? ¿No será? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Estudio la Biblia? ¿No estudio? ¿Me restauro? ¿No me restauro? ¿Qué espera Dios de ti? Obediencia. Obediencia de ti y de mí, tal como lo hizo Pedro y tal como lo hizo Cornelio. ¿Qué más espera Dios de nosotros? Que le demos toda la gloria a Él. Y tal vez esto rompe algunos mitos que tú has traído del pasado, porque vemos a un Pedro que se encuentra con Cornelio y Cornelio quería adorarlo, exaltarlo, ponerlo en un altar, tal vez hacerle una figura. Pero Pedro le dice: levántate, soy un hombre como tú.
Y tal vez en tu vida no tengas idolatría como tenías en el pasado, ya se rompió ese mito. Pero muchas veces terminamos idolatrando personas, cosas, lugares. Y Dios te dice, hey, adórame solo a mí. Somos simples mortales, somos pecadores. No hay a nadie a quien darle la gloria que no sea a Dios. Y Pedro lo hizo. Otro punto para Pedro. ¿Qué espera más Dios de ti? Que vivas en función del nuevo patrón de conducta que Él establece. Y de mí. Si Dios dijo, no llames impuro a lo que yo he purificado, ¿quién soy yo para cuestionar la voluntad de Dios? Y Pedro se fue, entró a la casa de Cornelio, compartió con ellos y no puso reparo. A veces estamos conscientes de lo que dice la Biblia, pero no vivimos conforme a lo que dice la Biblia. Y el llamado de Dios es que vivamos en función de lo que dice la Biblia. Valoro tanto lo que hoy están haciendo muchos hermanos en Guayaquil y en otras partes del país, viviendo conforme a lo que dice Mateo 28, 18 al 20, predicando el mensaje, llamando a más personas para que conozcan de Dios, no solamente oyéndolo, viviendo conforme a lo que está escrito. ¿Cómo nos damos cuenta de que Cornelio, Pedro y sus familiares vivían conforme a lo que estaba escrito? Veamos ahí en el 30. Cornelio le vuelve a contar, no hace falta que lo leas porque ya pasó. Cornelio le vuelve a contar a Pedro lo sucedido desde el 30 hasta el versículo 33. Y en el 34, que es el que vamos a leer, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Un mito roto, ¿no? Imagínate tú, judío, tradiciones de muchos años, no puedes compartir con alguien que no es judío. Pedro tiene una visión, empieza a reflexionar en ella, cuestiona a Dios, después obedece, y finalmente cuando está reunido con Cornelio, comprende: ahora comprendo que Dios no tiene favoritos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que temen y actúan con justicia. A veces nosotros, y hablo de mí, a veces me ha pasado que cuestiono mucho. A veces yo digo: ¿será que esa persona realmente está viviendo conforme a la voluntad de Dios? Y ahora Dios me dice: si tiene temor y actúa con justicia, ¿quién eres tú para juzgar? Si tiene temor y actúa con justicia, yo voy a poner a las personas adecuadas en el lugar adecuado para que Él conozca mi salvación. Como te dije al principio, no es suficiente el temor, la justicia, la bondad, porque nadie se salva por obras. Pero eso va a hacer que Dios ponga a las personas correctas en el lugar correcto para que conozcas el mensaje de salvación. El mito, la tradición o la creencia se rompe para un objetivo. Como lo decía Eduardo en la Santa Cena, para que el nombre de Cristo sea exaltado. No se rompe para otra cosa. No puedes salir de aquí pensando: bueno, ahora sí, vamos a romper mitos. Voy a hacer esto, voy a hacerlo de acá. No. El mito, la creencia y la tradición se rompen para que Cristo sea exaltado. Hechos 10, del 36 al 42, que lo leyó Eduardo. Sin embargo, vamos a leerlo, es muy impactante esto. Dice: Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos.
Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea. Después del bautismo que predicó Juan, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, que Dios estaba con él. Versículo 39. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y vivimos con Él y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Eso es exaltar el nombre de Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos, exaltamos a Jesús. Cuando tú comprendes que es Dios quien puede romper un mito, una tradición, tú terminas exaltando el nombre de Dios y el de Jesús. Y terminas diciendo: la gloria es para Él. Y predicas el mensaje de salvación, como lo hizo Pedro acá. Pedro exaltó a Jesús. Cornelio pudo haber dicho: ¿sabes qué, Pedro? Yo hago buenas obras, yo soy obediente, es más, soy justo. Yo creo que no llamemos a Pedro, no lo llamemos. Ya hemos hecho muchas cosas, pero no. Necesitaba escuchar este mensaje. Hubo una persona que murió por ti, que fue crucificado en la cruz y que resucitó para que tú y yo tengamos salvación. Ese es el mensaje de salvación. ¿Qué espera Dios de nosotros también? Un punto más. Que tengamos la humildad necesaria para ver cómo Dios va a seguir rompiendo mitos, tradiciones y creencias. Él lo va a seguir haciendo a través de su palabra. Tú y yo tenemos hoy la palabra de Dios, tenemos la Biblia, y Él lo va a seguir haciendo por medio de su palabra. Perdón. Él va a seguir trabajando en nosotros a través y por medio de su palabra. Tengamos la humildad para seguir estudiando la Biblia, para seguir escudriñando las Escrituras. No nos quedemos en tradiciones, porque lamentablemente aquel que cuestionó la voluntad de Dios era un discípulo de Jesús, Pedro. Él dijo: ¿será? Yo nunca he comido nada impuro. Pero tenemos que aprender a escudriñar la Biblia para que no nos quedemos en tradiciones. Sigamos leyendo. Hechos 10, del 43 al 48. Sigue Pedro predicando. De él dan testimonios todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre, sigue exaltando a Jesús, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos
que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos algunos días. Dios en 2 días hizo lo siguiente. 2 días. Número 1, rompió un mito. Hay cosas impuras y personas impuras. Y a través de su palabra dice: pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro e inmundo, en el versículo 28. Porque por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítame preguntarle para qué me hicieron venir. En 2 días, Dios rompió una tradición. Pedro decía: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Pedro fue a la casa de Cornelio y fue recibido por él. En 2 días, Dios rompió una creencia. El don del Espíritu Santo solo se le da a los judíos. Y los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso alguien puede negar las aguas? Y fueron bautizados. Yo te pregunto, ¿qué puede hacer Dios con tu vida si tú empiezas a escuchar su palabra? Él puede hacer mucho más. Yo venía con muchas creencias en mi cabeza. Yo pensaba que tener una relación con una mujer era cuestión de conquistar a esa mujer, de ser amable con ella, de darle regalos, de invitarla a comer. Y Dios me dijo: no, Ricardo, trátala como a tu hermana. Yo venía con muchas tradiciones. No, yo fui acólito, yo fui San Cristal, yo adoraba a tantas personas. Y Dios me dijo: no, Ricardo, no es suficiente. Mi hijo Jesús murió en la cruz por ti. Él te puede dar la salvación. Y Dios puede hacer con tu vida muchas cosas. Amigo y discípulo que estás aquí, Él en un día, en 2 días puede romper muchos esquemas mentales que tú tengas a través de su palabra. No, es que yo quiero tener poder. Yo recuerdo cómo me esforzaba por ser político en la universidad. Y Dios me dice: no, el que quiere ser primero que sirva a los demás. Quería tener fama. Y Dios me dice: no, Ricardo, con mi amor te basta. ¿Cuántas tradiciones, cuántas creencias Dios puede romper a través de su palabra? Amigo, tú que nos estás visitando hoy, tal vez viniste con esas ideas. Toma la palabra de Dios. Él se va a encargar de mostrarte el camino. En conclusión, ¿cuántas tradiciones tienes en tu vida o tenemos en nuestras vidas? Porque aún, como discípulos, como le pasó a Pedro, podemos todavía arraigar tantas tradiciones. Dios puede romper un mito, una tradición, una creencia. ¿Pero para qué? Para que el mensaje de salvación llegue a más personas, no para nuestros propios deseos. En conclusión, ¿cuántas veces estamos aferrados a nuestras tradiciones aún siendo discípulos? Pedro, siendo discípulo, tenía tradiciones arraigadas de su cultura judía. Tenemos que volver a las Escrituras, hermanos, y retomar la fe que Dios nos puso a través de su palabra. No es nuestra manera de pensar, es lo que Dios piensa. En conclusión, Dios puede romper con tradiciones, creencias, mitos que impidan el avance del mensaje de salvación. Él lo puede hacer. Dios vence cualquier barrera, porque Él es el que tiene el poder. No somos nosotros.
pero Él va a utilizar a personas, te lo garantizo. Y con humildad tenemos que reconocer que Él puso a personas en nuestras vidas para que podamos romper esos mitos y esas tradiciones. Quiero agradecerles muchísimo por haber escuchado este mensaje. Y si tú viniste por primera vez hoy, toma la decisión de estudiar la Biblia con la persona que te invitó. No salgas de aquí sin decirle: hoy yo voy a romper un mito, una tradición y una creencia, y voy a escuchar la palabra de Dios. Gracias por haberme escuchado.